Hechos capítulo 4, versículos 1 al 12. Hechos 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El libro de Hechos es el segundo escrito, el segundo libro que escribió Lucas, el doctor que estuvo acompañando al apóstol Pablo. Un libro que fue destinado a un hombre que estaba en eminencia en esos tiempos, llamado Teófilo. El primer tratado de Lucas es lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. Se habla de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Ahora en el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, nos habla de la vida de los primeros creyentes. En el capítulo 4 se nos narra lo que ha acontecido luego de una sanación milagrosa de un cojo. Fíjense, en el capítulo 3 comienza allí este episodio. Pedro y Juan iban a orar al templo. Se encuentran a un hombre cojo que le pide su ayuda, le pide limosna. En el versículo 4, Pedro, el apóstol Pedro junto con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y en el versículo 3 dijo: no tengo plata ni oro. Igual a los apóstoles de hoy, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue notorio a las personas este milagro. Un hombre que estaba allí pidiendo limosna en el templo y de repente lo agarran, lo levantan, sus pies y sus tobillos son afirmados y el hombre dice que se puso en pie y anduvo, alabando, saltando inclusive, alabando al Señor. Y Pedro se levanta delante de la multitud, no para decir: ¿quieres tu milagro? ¿Quién quiere recibir un milagro? No, aprovecha el momento para hacer lo que todo cristiano debe hacer y aprovechar un momento: predicar el Evangelio.
No se ufanó diciéndole, yo tengo el don de milagros. No, eso no fue el énfasis de Pedro. El énfasis de Pedro siempre fue, miren lo que ha pasado, yo les vengo a hablar de Cristo, el quien ha sanado a este hombre, y empieza a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos en el capítulo 4 las reacciones que hubo ante ese evangelio que Pedro está predicando. En primer lugar, vamos a ver la reacción de una parte del pueblo. Habiendo ellos, versículo 1, hablando ellos al pueblo, estaban ahí en medio de la predicación. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. A pesar de que la predicación de Pedro fue interrumpida abruptamente, eso no impidió que la palabra de Dios, el evangelio, hiciera el efecto en los corazones de varios del pueblo. Amén. No se dice que todo el pueblo creyó, pero mucho pueblo creyó definitivamente. Se cuentan que fueron aproximadamente 5,000 personas. No hubo una cosa extraordinaria como en los capítulos anteriores, capítulo 2, en el día de Pentecostés, que creyeron como 3,000 personas. En este momento no se está hablando en lenguas, no se está haciendo una cosa sobrenatural, pero las personas escucharon el evangelio y como 5,000 hombres contados, probablemente eran más, 5,000 personas creen en ese mensaje que se dio a medias, o aparentemente a medias. ¿Será que el mensaje que se dio no fue completo? ¿Qué creyó esta gente? ¿Cuál era la predicación de Pedro ante estas personas? Interesante. Versículo 18. Perdón, versículo 14 del capítulo 3. Versículo 13, para empezar. El Dios de Abraham, he aquí Pedro empezando a predicar, luego de la sanación del cojo. Versículo 13, capítulo 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Qué ha hecho Pedro acá? Lo primero que hace es exaltar el nombre de Jesús. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha glorificado a su Hijo. He allí empezó inmediatamente a proclamar el Evangelio. No fue con rodeos. Inmediatamente Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida. Lo primero que hace es decir, ese Jesús a quien Dios ha glorificado es Dios. Es el autor de la vida. Fíjense lo primero que hace Pedro en la predicación del Evangelio. Muestra a Dios glorificando al Hijo y que ese Hijo es Dios igualmente. Es Dios, es el autor de la vida. Pero fíjense más intensamente cuando dice aquí, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ellos están creyendo, dice, creyó una gran multitud, como 5,000 hombres. ¿Qué creyeron? Que ese Jesús que Dios había glorificado, entendieron que Dios lo glorificó por medio de la resurrección. No hay evangelio sin haber predicado la importancia de la resurrección de Cristo. No es solamente la muerte de Cristo que es importante. No es solamente la vida de Cristo que es importante. Más aún, todo esto se sella con la resurrección de Cristo. Amén. No solamente se dice,
¿verdad? En el versículo 15, matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, hablando del cojo, hablando de ellos mismos, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Sí, él estaba hablando, pero ya él había dado el mensaje central del Evangelio. Ese Jesús es Dios, el autor de la vida. Ustedes son culpables de su muerte, pero miren cómo Dios le glorificó, lo resucitó de los muertos. El autor de la vida, el que fue prometido desde antes, ahora ustedes deben arrepentirse y convertirse a él. He allí el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, aunque le echaron mano, porque dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, todavía estaban predicando, pero ya el mensaje se había dado. No fue un mensaje a medias. Probablemente las otras palabras era seguir confirmando lo que se estaba dando, pero el mensaje del Evangelio fue inmediatamente proclamado. No fue con rodeos, no fue con testimonios. Mire, yo antes era mujeriego, ahora no soy mujeriego. Antes yo bebía, ahora no bebo. No. Pedro aprovechó el tiempo para proclamar el mensaje del Evangelio. Amén. Y muchas personas creyeron. Cuando se predica el Evangelio, nada ni nadie puede parar la obra que Dios quiere hacer por medio del Evangelio. Ni la prisión pudo hacer que estas personas dijeran, no, si a ellos lo pusieron preso, entonces yo mejor no hago nada. No, creyeron, a pesar de que vieron que los sacerdotes y los líderes religiosos pusieron en la cárcel a estas personas. La predicación del verdadero evangelio, hermanos, es poderoso y no vuelve vacío, sino que hará lo que Dios ha designado que haga. Amén. Porque es la palabra de Dios. Amén. A pesar de la adversidad y la oposición, Pedro se podía dar por satisfecho de que había predicado el Evangelio y los resultados se lo dejaba al Señor. Hermanos, la confianza del apóstol Pedro, ¿quién era él? Un pescador que se le fue confiado el Evangelio y él no tuvo temor en predicar el Evangelio. No sabemos qué hubiese pasado en la mente de Pedro, pero eran pocos, eran apenas 11 que estaban allí como testigos para predicar. Parecía que no tenían todo el poder para influenciar a su mundo en ese momento, pero a ellos no les importó. Aprovecharon cada momento para predicar el Evangelio. Amén. Se suponía, hermanos, que el Evangelio no iba a tener éxito. Eran pocos. No tenían poder económico. No tenían influencia en el Sanedrín. No tenían influencia sobre el pueblo. Pero Dios los usó. Porque ellos predicaron el Evangelio. Dios usó su perseverancia en predicar y el Evangelio se extendió. Vemos entonces, cuando se predica el Evangelio, hay una primera reacción. Hay personas que van a creer. No sabemos quién va a creer. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Cada vez voy a tocar el versículo 12. Hermanos, ¿por qué es tan necesario predicar? Porque en ningún otro hay salvación. Pedro lo entendía y no perdió tiempo. Sí, sanó a un cojo,
pero tuvo un objetivo en su mente: predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Porque en ningún otro hay salvación. Esa gente se está muriendo, esa gente se está perdiendo. Y hay un sentido de urgencia en Pedro. Como él entendía que en ningún otro hay salvación, proclamaba el Evangelio. Amén. La segunda reacción que vemos ante la predicación del Evangelio, lo vemos en la reacción de los principales líderes religiosos del momento. Se nos nombran allí sacerdotes, junto con el jefe de la guardia del templo, y saduceos. Una de las marcas distintivas de los saduceos era que no creían en la resurrección de muertos. Pero fíjense que Pedro hablaba de la resurrección de Cristo. De hecho, podemos decir que Pedro dijo en ciertas palabras, en pocas palabras, o de manera resumida: el milagro que ustedes han presenciado hoy es una señal, una muestra de la resurrección de Cristo, de que Él está vivo. Fíjense, versículo del capítulo 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, hablando del cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero en el versículo anterior dice que Dios había resucitado de los muertos al Señor Jesucristo, y por medio de él ha dado a este hombre completa sanidad. ¿Qué esperaríamos de unas personas religiosos? ¿Qué es lo menos que podemos esperar de unas personas religiosas que están viendo la sanidad de un hombre? ¿No hubiésemos esperado que se alegraran igualmente? ¿No hubiésemos esperado que alabaran al Señor porque ha dado sanidad a un hombre? Fíjense, la reacción de ellos no era en contra del hombre, era en contra del mensaje que se dio. Versículo 2. Ellos estaban, que dice, resentidos. La palabra también se puede decir indignados. Estaban resentidos de que hubiesen hecho la sanación. No, ellos no le importaba la sanación, le importaba la predicación, y ellos reaccionaron en contra de la predicación. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué? La resurrección de entre los muertos. Estaban tocando sus doctrinas, estaban exponiendo su herejía, estaban exponiendo que ellos realmente eran unos falsos, unos fraudulentos, no estaban diciendo la verdad. Estaba en juego su reputación, y ellos no tolerarían eso. Cuando se predica la palabra de Dios, cuando se predica el Evangelio, algunos creerán inmediatamente, pero otros rechazarán porque toca sus intereses. Así es. Otros rechazarán porque toca su estatus, porque toca lo más preciado que ellos puedan tener, y no lo soportan. Su Dios es su reputación, su Dios, fíjense, eran personas adineradas. Los más adinerados del pueblo eran los saduceos. Significa que si ellos dejaban de ser saduceos, perdían su nivel económico. Intereses. Estaban resentidos en contra de la enseñanza. No dice que estaban resentidos en contra de Pedro y de Juan, ¿verdad? No eran unos odiosos
que querían caer mal al pueblo, pero el Evangelio por sí mismo causa ese efecto en aquellos de los cuales el Señor no abre su corazón. Vayan conmigo, por favor, a Lucas. Lucas capítulo 24. Hermanos, Lucas 24, ven el subtítulo en sus Biblias. Habla del momento de la resurrección. Estaban viendo al Señor Jesucristo resucitado. Pero ¿qué fue necesario? Versículo 45. Entonces, hablando de Cristo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay dos cosas que podemos aprender de la reacción de los saduceos, los sacerdotes, de todos los que estaban allí, los líderes religiosos. Número uno, los milagros no son suficientes para que alguien crea en el Evangelio. Los milagros no son suficientes para que alguien crea en el Evangelio. Se necesita el poder de Dios obrando en el corazón de una persona para cambiar el corazón, para abrirle el corazón. Estaban viendo, hermanos, estaban viendo a Jesucristo resucitado. Y aún el Señor les abrió el corazón para que entendiesen las Escrituras. Nadie puede abrir su corazón por sí mismo. Necesita la obra de Cristo en él. Está fuera del alcance de los hombres creer en el Evangelio. ¿Por qué los 5,000 creyeron? Porque Dios tuvo que haber abierto sus corazones. ¿Por qué estos escribas y fariseos no lo hicieron? Porque simplemente Dios no le plació abrir. Hechos capítulo 16. Versículo 4. Versículo 3. Vamos desde el versículo, perdón. 11. Versículo 11. 16, 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse ¿qué? Fíjense en qué momento hubo conversión de 5,000 hombres. Pedro y Juan estaban yendo a la oración. Ahora vemos a Pablo, yendo a la oración. Eran hombres de oración. Donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿y qué dice? Y el Señor abrió su corazón. Abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es necesario la obra milagrosa de que Dios abra el corazón de una persona para estar atento al Evangelio. Amén. Este hombre cojo había recibido una sanación, cierto, un milagro definitivamente, pero el milagro más grande y más importante es cuando Dios abre el corazón de una persona. Pedro iba a orar
Y el Señor le dio la oportunidad de predicar el Evangelio y Dios abrió el corazón de estos 5,000 personas. Pablo iba a orar. Ese era su trabajo, ir a orar. Y Dios le permitió predicar el Evangelio y Dios obró en el corazón de Lidia. No se puede hacer nada sin el Espíritu Santo, sin la oración. Podemos predicar a todos, pero si Dios no nos respalda, bien, podemos decir, prediqué. Pero nuestra intención al predicar, Señor, obra en el corazón. Permite que hayan personas que abracen realmente el Evangelio. Amén. Número 2, lo primero que hemos visto de la reacción que tuvieron al Evangelio estas personas es que tocaba sus intereses, aunque habían visto a un hombre cojo sanar, era evidente, eso no les causó el interés de escuchar ese mensaje, no, más bien se cerraron más. Pero lo segundo es que ese mensaje del Evangelio se basa en la realidad de la resurrección. Estaban los saduceos, hombres poderosos, y Pedro no le tembló la voz para hablar de la resurrección. No le importó. Fíjense que al día siguiente estaban en el Sanedrín, estaban en medio de un juicio. Lo pusieron en la cárcel y los pusieron en juicio al día siguiente. El versículo 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, que Dios, ¿qué? Resucitó, se lo dijo en la cara. Dios resucitó de los muertos saduceos. No los intimidaron. Estaba en riesgo su vida. Pero Pedro estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. No les habló cosas locas. No se puso ahí a temblar y a hacer un show. No. El Espíritu Santo lo empoderó de tal manera que tuvo denuedo para predicar certeramente el mensaje del Evangelio sin diluirlo. Para decir, bueno, pero mira que ese Jesús que ustedes crucificaron, bueno, discúlpeme la molestia, discúlpeme el atrevimiento, discúlpeme que soy tan crudo, pero es que, no, se lo dijo, y le dijo el mensaje del Evangelio que corresponde a la resurrección de Cristo. Amén. 1 Corintios 15, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Y aquí Pablo, hablando del Evangelio. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Cuando estás haciendo una fila, una cola, como decimos acá, y tú estás escuchando la murmuración de las personas en contra del gobierno, de la situación, y tú dices, voy a hablarles de Dios. Y empezamos a hablar, Dios tiene el control, Dios no ha perdido el control, Dios nos ama y todo. Pregunto, ¿has predicado el Evangelio? Si no se predica de Cristo muerto y resucitado, no has predicado el Evangelio. Has hablado de Dios, pero no has predicado el Evangelio.
y has perdido la oportunidad de que esta persona haya escuchado algo que le puede cambiar el rumbo de su vida, porque en ningún otro hay salvación. Hermanos, el mensaje del Evangelio debe darse completo. Independientemente de quién escuche o no, no debemos amilanarnos, no debemos tener temor del hombre. Pedro fue fiel al mensaje del Evangelio independientemente de la circunstancia y el peligro que estaba corriendo. Estaba delante de los hombres más poderosos de Israel en ese momento. Anás, el sacerdote Anás, fue uno designado por el Imperio Romano para ser el sumo sacerdote. Estaba Caifás, quien realmente estaba haciendo el sacerdocio allí. Estaba uno llamado Juan, otro llamado Alejandro, pero en el versículo primero nos habla de que había el jefe de la guardia del templo. Es decir, no habían cualquier persona. Eran personas que podían, fíjense, que eran prácticamente los mismos que llegaron a influenciar para la crucifixión de Cristo. Y Pedro predicó el Evangelio. Porque Pedro sabía que no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Fue un acto de amor y misericordia con sus oyentes. ¿Amas tú a tu prójimo? ¿Estás predicando tú el Evangelio? Hemos visto entonces la reacción ante el Evangelio de personas que lo creen y lo abrazan sin mayor inconveniente. Es un milagro de Dios. Más que el milagro del cojo, el milagro de las 5,000 personas creyendo verdaderamente en Cristo. Amén. En segundo lugar, la reacción de aquellos que se cierran al mensaje del Evangelio porque se aman a sí mismos y porque Dios no abre sus corazones. Estas personas estaban resistiendo la voluntad de Dios. Y ellos perdieron la oportunidad de por lo menos decir, bueno, si se ha hecho esto tan notorio, esta sanación tan notoria, vamos a ver qué tanto predican. O por lo menos decir, bueno, probablemente estoy yo equivocado. Porque yo no he sanado un cojo, diría algún saduceo. Pero ellos sí, y se habla de la resurrección de muertos. Probablemente ellos pudieron haber dudado en algún momento, pero definitivamente no se nos muestra. Hay personas que son hostiles al Evangelio, pero no por ser hostiles, Pedro se negó a predicarles el Evangelio. En tercer lugar, la reacción de los apóstoles con el Evangelio. Hemos visto la reacción de personas con el Evangelio creyéndolo. Lo segundo, reacción o respuesta de otras personas que simplemente lo rechazan. Pero veamos ahora los apóstoles, aunque ya he dicho algunas cosas, pero cómo era la reacción de los apóstoles con el Evangelio que tenían. Ellos fueron presos, hermanos. Fueron sometidos a un juicio bastante intimidador. Pero el versículo 8 es la clave. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Una persona que entiende el mensaje del Evangelio, que es portador del mensaje del Evangelio, entiende la gran trascendencia que hay en sus manos. Yo lo puedo entregar, pero yo necesito el poder del Espíritu Santo para entregarlo. Amén. Sea rechazado o sea aceptado, necesito estar en el poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Amén. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pedro iba a orar. Pablo iba a orar. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué pides a Dios cuando oras? ¿Está en tu conciencia, Señor, si esta persona no escucha el único nombre
que lo puede salvar, dame, Señor, poder para poder predicar el Evangelio. ¿Oras tú de esa manera? ¿O todas tus oraciones giran en torno a tus caprichos personales? Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pides para tus placeres. Pide todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios lo va a responder, hermano. Amén. Capítulo 4, versículo 27. En el mismo capítulo, versículo 27. Están ellos junto con los primeros creyentes, los cristianos. Y ellos están elevando una oración, los acaban de azotar, los acaban de liberar. 27, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y destrúyelos. No. Mira sus amenazas y tápales la boca. No. Piden por ellos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que con todo valor le estaban pidiendo a Dios valor para predicar. No era fácil. Era una situación terrible. Era una situación hostil. Era una situación que dependía de su vida. Y ellos le pedían al Señor, danos valor, danos denuedo para poder predicar. ¿Por qué pedían eso? Porque sabían que no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Y ese mensaje se le fue confiado a la iglesia. La iglesia no debe ver el Evangelio como algo, bueno, si me conviene, lo hago. Si no me conviene, bueno, trato de barajear la cosa, trato de manipular para que no ofenda susceptibilidades. Los apóstoles fueron fiel al mensaje del Evangelio, no lo diluyeron, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ese es el verdadero mover del Espíritu. Amén. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Que a pesar de que el mundo diga, ustedes son intolerantes, ustedes no aman a las personas, no los aceptan, tienen que aceptar al homosexual, tienen que aceptar a las uniones del mismo sexo, deben aceptar el aborto, porque ustedes supuestamente tienen un Dios de amor. Y entonces muchos, para no caer mal a la sociedad, caen y no dan el mensaje del Evangelio como debe ser. Piensan, digo yo, ¿será que piensan que la gente se puede salvar con otro mensaje? Porque si ellos no son fieles al mensaje, que es el único mensaje, entonces probablemente en su conciencia digan, bueno, si no me escuchan a mí, escucharán el Islam y bueno, se salvarán por el Islam. No, ellos fueron fieles porque sabían que no hay otro mensaje que puede salvar. El objetivo de los saduceos, de los líderes religiosos, era impedir la enseñanza del Evangelio. Pero el objetivo de los apóstoles era seguir. Estaban claros. Nada ni nadie nos va a parar en nuestra encomienda. En ese encomio que Dios nos dio y que nosotros vamos a rendir cuenta. ¿Cómo está esta iglesia predicando a su familiar? Tú pides por tu familiar. Tú pides de nuevo al Señor para hablar sin temor, sin titubeo, la palabra del Señor ante tus familiares. Pero vemos la manera en cómo predicó Pedro el Evangelio ante estas personas poderosas. Número 1,
Esta es la reacción de Pedro con el Evangelio. Número 1, sí, estaba lleno del Espíritu Santo. Número 2, respetó la autoridad de las personas a quien él se dirigía. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Una persona llena del Espíritu Santo se controla. Una persona llena del Espíritu Santo habla como debe hablar, con ecuanimidad, con respeto, pero sin diluir el mensaje. Pero se dirige con todo respeto y reverencia a quien hay que dirigirse. Una persona llena del Espíritu Santo, que entiende la responsabilidad que tiene en sus manos el Evangelio, le pide al Señor ser lleno del Espíritu Santo y habla gentilmente. No ataca inmediatamente. Es decir, su ataque es gentil. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Los confrontó con todo respeto, pero les dijo: ustedes son culpables de... les estaba demostrando su crimen. ¿Cuál era su culpabilidad? ¿Cuál era su pecado? ¿Cuál era su error? Lo dijo, pero con ecuanimidad, con respeto. Dios resucitó y por eso este hombre está en vuestra presencia sano. Pero no solamente eso, fue más profundo. Pedro les dijo y aplicó la palabra de Dios, en este caso el Salmo 118, 22, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Le estaba diciendo a los líderes religiosos: ustedes tenían que haber edificado el templo de Dios de manera espiritual. Ustedes tenían que haber edificado la adoración a Dios. Y son tan brutos, casi que les dijo, son tan brutos que desecharon la piedra más importante. Hermanos, la envidia, los celos, el orgullo, la incredulidad de los líderes religiosos hizo que fuesen brutos, cometieron una brutalidad de desechar al autor de la vida, de desechar la piedra más importante. Y Pedro se los dijo citándoles el Antiguo Testamento. Pedro predicó basado en el Antiguo Testamento. Una persona que está llena del Espíritu Santo no solamente confronta a las personas con su pecado, sino que usa la palabra de Dios para hacer más evidente su pecado. Porque por medio del conocimiento de la ley la conciencia del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué es la ley? Para que tú le muestres a la persona qué pecadora es. Sí, tú puedes tratar de convencerlo con tus palabras, pero el Espíritu Santo te ayuda a usar la palabra de Dios, porque solamente Dios puede convencerlo de pecado, justicia y juicio. Amén. Pedro usó el Antiguo Testamento para reafirmar lo que él estaba diciendo. No se confió en sus propias palabras, si bien era cierto, pero siempre apeló a la palabra de Dios. No podemos hablar a alguien simplemente nuestros razonamientos, que pueden ser verdaderos. Debemos mostrarle que lo que estamos diciendo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero no solamente Pedro les dijo su pecado, su realidad, lleno del Espíritu Santo, usando el Antiguo Testamento. En el versículo 12, no se olvidó de llamarlos al arrepentimiento.
El mensaje del Evangelio cuando se presenta ante una persona no se queda simplemente eres un pecador inmundo, nunca vas a ir para el cielo, chao contigo. No. Debe haber amor, misericordia. ¿Qué pide Dios de ti? Arrepentimiento. Se los estaba diciendo a los saduceos, a los sacerdotes, a los que conocían el Antiguo Testamento. Probablemente eran más estudiados que el propio Pedro, pero Pedro tenía el Espíritu Santo y aplicaba correctamente el Evangelio. Y Pedro no se olvidó de llamarlos al arrepentimiento. El mensaje del Evangelio se anuncia completamente, pero no se deja simplemente anunciado. Se pide que la persona responda correctamente a ese mensaje. Es un acto de misericordia de Pedro cuando dice: varones, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fue verdadero, categórico, pero también los estaba llamando al arrepentimiento, a considerar con quién ellos estaban en contra. Pedro está diciendo: en ningún otro, no hay nadie más. El evangelio verdadero es un evangelio exclusivo, exclusivista. La única religión verdadera es el cristianismo. No es el islam, no es el hinduismo, no es el judaísmo, es el cristianismo. Ay, pero ustedes porque son tan radicales. Ay, pero ustedes porque son tan faltos de amor con otros. No, no es falta de amor. Es un verdadero amor, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que usted se pueda salvar. Le tengo que decir la verdad. No hay nadie más exclusivista que el propio Señor Jesucristo. Él predicó en Juan 6:1: yo soy el pan de vida. Yo, nadie más. En Juan 8:12 el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. En Juan 10:9: yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:14: yo soy el buen pastor. No soy uno de los que usted puede considerar, yo soy el único. Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1: yo soy la vid verdadera. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. No hay nadie más exclusivo que Jesús. Jesús no dijo: bueno, escuchen a todos los caminos conducen a Roma. No. El evangelio es un evangelio exclusivo, no es un evangelio pluralista, donde, bueno, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. No. Quien no predique conforme a las Escrituras es un falso. Tiene que ser conforme a las Escrituras, de lo contrario es un evangelio falso, es un evangelio erróneo. No habrá salvación allí. Tampoco, no solamente es un evangelio, no es un evangelio pluralista, tampoco es un evangelio inclusivo. Un evangelio inclusivo es aquellos que dicen: bueno, el cristianismo es una gran religión, pero usted también puede ser salvo por otros. Un evangelio exclusivo dice: solamente existe un solo camino al Padre. Nos podrán acusar de arrogantes, de fanáticos, de intolerantes, porque vivimos en un mundo relativista y en un mundo inclusivista. Vengan todos, tolerémonos.
¿Todos somos hijos de Dios? Así no es el Evangelio. Y eso se hace por amor verdadero, hermano. Juan y Pedro no se dejaron intimidar. Fueron llenos del Espíritu Santo y persistieron. Tenían un objetivo claro. Fueron fieles al mensaje de la predicación y fueron fieles a llamar a aquellos que los estaban acusando, que los querían matar. Los estaban llamando con amor al arrepentimiento. El Evangelio debe ser tomado de manera fiel. No importa las circunstancias, no importa lo que piensen los demás. Yo debo ser fiel, y para ser fiel al Evangelio debo estar lleno del Espíritu Santo. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quien tiene el mensaje del Evangelio, como Pedro y Juan, dijeron, no importa lo que puedan pensar ustedes, yo les voy a hablar fielmente el Evangelio. Estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, predicar el Evangelio fielmente no es un juego. Vale la vida o la muerte. Literalmente. Una persona puede pensar que ha escuchado el Evangelio e irse al infierno. Pero yo creí eso, pero es que nunca le predicaron verdaderamente el Evangelio. ¿Entiendes la responsabilidad? Además, predicar el Evangelio fielmente es un acto de humildad delante de Dios. Señor, yo acepto que tu palabra es verdad y voy a predicarla tal cual como tú la dices. No la voy a manipular, no la voy a torcer, no voy a hacer nada. Voy a ser humilde, aceptar tal cual como tú revelas el mensaje. Es darle peso realmente al mensaje de Dios. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje? Número 1. El mensaje del Evangelio debe ser predicado, sea cual sea la circunstancia. Dios se encargará de abrir el corazón de quien Él quiera. Dios inclusive endurecerá el corazón de aquellos a quien quiere juzgar. Pero el que está llevando el mensaje del Evangelio, no olvides, no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Recuerda, tienes una gran encomienda en tus manos. Venir a la iglesia es venir a conocer cada vez mejor ese Evangelio. Una iglesia que no se predique el Evangelio no es iglesia. El Evangelio no es el A, B, C de la vida cristiana, es el A a la Z, es todo. Si perdemos de vista el mensaje tan importante del Evangelio, estamos perdiendo el tiempo. El destino de las personas está en nosotros, en un sentido. ¿Eres tú fiel al mensaje del Evangelio? ¿Estás predicando? ¿Quieres predicar? La verdad es que tengo tiempo sin predicar a mis familiares. Tengo tiempo sin ese fuego de predicar el Evangelio. Probablemente te falta llenura del Espíritu Santo. Probablemente nos falta más amor a las almas. Sí, yo voy para el cielo, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y los demás, sea por ti o sea por otro, Dios va a salvar a su pueblo. Pero ay de ti si no abres tu boca. Dios te pedirá cuenta no por la salvación de las personas, sino si tú llevaste o no llevaste el Evangelio. Pide al Señor que seas usado
para llevar el mensaje del Evangelio. Que reconozcas que no hay otro nombre bajo el cielo, que en ningún otro hay salvación. Tienes el mensaje más importante del mundo. Recuérdalo y pídele al Señor ese denuedo. Pídele al Señor esa entrega por su palabra. Que cada vez que vengas a la iglesia, dile: Señor, ayúdame a conocer cada vez mejor el Evangelio para poder predicarlo más denodadamente, con valor y más certeramente, Señor, para tu gloria. La sanación del cojo no fue para la gloria de Pedro y de Juan, fue para la gloria de Dios. Gloria demostrada en la predicación del Evangelio. Oremos. Bendito Señor, gracias por este momento, esta mañana, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias difíciles, tú nos llamas a que sigamos adelante, Señor. Tú nos llamas a no perder nuestro norte. Tú nos llamas a no perder el objetivo del por qué, Señor, nos ha redimido. Y es para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Que las circunstancias, Señor, difíciles, fuertes que estamos viviendo y sufriendo todos, Señor, no nos distraigan, Señor, de nuestro propósito en la tierra, que es glorificarte a ti, disfrutar de ti, predicar el Evangelio. Porque cuando estemos en el cielo, se acabará la predicación del Evangelio. Hoy es el tiempo, Señor. Permite, Padre Celestial, que seamos fieles cada día a predicar. Que nos propongamos, Señor, en que cada semana, Señor, podamos ver que realmente hemos estado predicando a familiares, a personas en el trabajo, a compañeros de estudio. Ayúdanos a serte fiel, tal como Pedro y Juan. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, porque solo nos vamos a distraer. Señor, personas que están acá y que no han venido al Evangelio, que entiendan, Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo. Es necesario Jesús para salvación. Si no hay Jesús, no hay salvación. Ten misericordia de las almas perdidas, Señor, que vengan a arrepentirse ante el único Dios verdadero, ante Jesús, tu Hijo, a quien glorificaste resucitándole de los muertos, declarando que era tu Hijo por medio de la resurrección de los muertos, como dice Romanos 1:4. Gracias, Señor, por tu Evangelio que nos ha alcanzado, pero ayúdanos a ser fiel, Señor, a predicar independientemente de la reacción de las otras personas que estamos haciendo nosotros con el mensaje del Evangelio. Te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos a seguir meditando y reflexionando en este tu día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.